Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. ¿Cómo estás, Irene? Buen día. ¿Qué se cuenta? Buen día, Sergio. Vos sabés que, si me permitís, quería agregar algo más sobre el Indio Solari que tiene que ver con el ambiente, que fue justamente ayer el Día Mundial, y bueno, estuvimos en Exactas con un montón de actividades y mencionando esto que te voy a comentar. Vos sabés que él tuvo un compromiso muy activo en la defensa del ambiente, ¿no? Especialmente en la protección de los recursos hídricos, y a pesar de su avanzada enfermedad, la verdad que ese Parkinson, que es terrible, él, a través de las redes, porque obviamente no podía, manifestarse normalmente, tuvo una intervención ambiental súper destacada en el contexto de este debate legislativo, ¿no?, sobre la reforma de la ley de glaciares. Y a través de todos los canales oficiales que tiene él, y de las redes, y de su community manager, bueno, hizo que expresaran su contundente rechazo a cualquier modificación, ¿no?, que permitiera la actividad minera en las áreas periglaciares. Así que quería agregarlo porque mencionó muchas veces la famosa frase "sin agua no hay vida", alertando sobre el daño irreversible, ¿no?, de la minería en algunas zonas restringidas, con reservas de hielo y la regulación hídrica. Así que era un tipo que se interiorizaba muchísimo de estos temas, y bueno, quería agregarlo, porque ayer lo mencionamos mucho en la facultad, y bueno... Claro, porque además era un hombre como muy conectado con todo aquello que conmovía a la sociedad. El último mensaje, creo, así de estas características que mencionás, fue el que hizo llegar a las personas que estaban marchando en Tucumán por el último femicidio, ¿viste? Les hizo llegar unas palabras de aliento y demás, y por eso decíamos en el arranque, ¿no? Siempre estuvo al lado de los caídos o aquellas personas que necesitaban por alguna razón, o necesitábamos levantarnos, y este aporte que nos haces es interesante, porque se ha puesto siempre del lugar del colectivo, ¿no?, de la mayoría de las personas. Sí, absolutamente. O sea, siempre estuvo del lado de los más vulnerables, y haciéndolo, aprovechando la cantidad de seguidores, millones de seguidores que tenía por todos lados, no solo de la Argentina. Bueno, mostrando eso, y en relación con lo que a nosotros nos compete, su central, digamos, obsesión por la defensa de los bienes ambientales comunes, ¿no? Y su estilo de vida en contacto con la naturaleza, porque él, bueno, con esas posturas públicas firmes, siempre destacaba con estas frases icónicas. Yo no confieso, como vos, que yo tampoco fui muy ricotera, pero hay que reconocer que estas frases trascendieron todos los ambientes, ¿no? No sé, todas las clases sociales, inclusive. Ayer lo mencionábamos. Y las generaciones. Todas las generaciones. Un chico de 15 años hoy sabe qué música hace el Indio, o qué música han hecho los Redonditos de Ricota, ¿no? Sí, totalmente. Los veías ayer con los buzos y las remeras alusivas a los pibes, viste, que quizá nunca lo escucharon en un recital, pero bueno, la música de él está por todos lados, los murales están por todos lados. Ahora bueno. que sí, ayer, bueno, ahora que citas murales, venía desde el Gran Buenos Aires y no me acuerdo qué calle, pero había 11:30 de la noche, había una cola y media de personas, y digo, ¿qué hacen estas personas acá? En el medio de una avenida, ¿no? Y claro, había un mural del Indio Solari ahí casi llegando a la esquina, y estaban rindiendo tributo en silencio, muy conmovedora la imagen. Así que esto, supongo, se habrá replicado en todos esos otros espacios, ¿no? Sí, yo vi en la calle, digamos, donde estaba dibujado incluso sobre la vereda, sus frases y dibujado su rostro, que la gente ponía velas y armaba como un altar
improvisado. Incluso estuve mirando unos colegas de la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes, también que le hicieron como una especie de lugar especial bueno, con fotos, con frases, con cuadritos, qué sé yo, una cantidad de cosas. Sí, tremendo, tremendo. Arrancaste citando el Día del Ambiente, el Día Mundial que se conmemoró ayer, y yo creo que el tema que elegiste tiene directa relación. Viste que en el arranque hablamos mucho de cuáles son las perspectivas, lamentablemente muy abrumadoras, si no cambiamos nuestro modo de producir y consumir, ¿no? El cambio climático, el incremento de las lluvias, las sequías en otros lugares, el derretimiento de los casquetes polares, y me parece que esto que nos traes hoy, bueno, va a complementar mucho todo esto que anunciábamos, ¿no? Sí, porque vos sabés que se está trabajando bastante con la posibilidad de hacer una biominería, porque reconozcamos que nosotros, por ejemplo, ahora estamos comunicados a través de la computadora, usamos el celular todo el tiempo, o sea, el litio lo precisamos para muchas actividades cotidianas que tienen que ver con la tecnología, para los satélites, para, no sé, para muchísimas cosas, los GPS, o sea, cosas cotidianas que a veces uno ni se imagina. Y descubrieron a 3.700 metros de altura, en los salares del norte chileno, microorganismos capaces de sobrevivir a la radiación extrema, a la salinidad muy alta justamente, porque bueno, son salares, y a los metales pesados. Entonces, estos organismos pequeñísimos, microscópicos, hoy podrían ser la transformación, o sea, transformarse en aliados inesperados de la transición energética, ¿no? A eso se le llama biominería. Y es algo muy nuevo porque estas bacterias extremófilas, que así se las llama cuando viven en condiciones extremas, podrían utilizarse para recuperar el litio, el níquel, el cobalto, desde las baterías en desuso y en cualquier residuo electrónico, ¿no? Por supuesto que no tiremos al relleno sanitario, sino que lo pongamos en los lugares especiales, ¿no? Que hay de los puntos verdes. Y bueno, a través de estos procesos de biominería, aprovechar las capacidades naturales que desarrollan estos microorganismos para separar los minerales valiosos y facilitar el reciclaje, ¿no? Y de esa manera vos reducís potencialmente la presión extractiva sobre los salares andinos. Así que me pareció fundamental. También es algo que lo vi ayer. Bueno, yo le había pasado este tema a las chicas de tu producción el miércoles, pero justamente ayer vi uno de los afiches, de los pósters que había en la facultad mía, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, hubo todo el día actividades de todo tipo, incluso, bueno, visita a la Reserva Ecológica Costanera Norte, que vos sabés que yo sé que te gusta mucho. Bueno, no sé, una cantidad de conferencias, paneles, mesas redondas, toda la UBA estuvo. Toda la UBA, inclusive vino a dar una conferencia en nombre de la Facultad de Derecho, Zaffaroni, vino la decana de Económicas, había montones de puestos de chicos de UBA Verde, que es en la Facultad de Agronomía, o sea, toda la UBA se centró en los 3 pabellones, el pabellón 1, el 2 y el 0 más infinito, donde estuvieron todos los stands. Así que, te digo, me pasé todo el día en la facultad. Qué interesante, y estuvo qué linda buenísimo. movida. Y sí. en uno de los afiches, justamente, una de las chicas, una de las químicas, me puse a charlar y estuvimos como media hora hablando de este tema de la biominería. Y ella me decía que estaban en contacto con estos científicos chilenos por otros trabajos que habían hecho de otro tipo antes y que ahora estaban queriendo empezar con esta etapa experimental, ¿no? Para que pueda crecer rápidamente, porque recordemos que el triángulo de litio, donde está la mayor parte del litio mundial, abarca el sur de Bolivia, el noreste de Chile y el noroeste de la Argentina, ¿no? Claro. En los salares que tenemos en Salta, Jujuy y en Catamarca. Así es. Así que ellos, bueno, la verdad que me pareció genial y vos sabés, tenías que verle los ojos brillosos cuando me decía que lo veía como una solución a este conflicto que hay, ¿no? Porque los pueblos originarios también necesitan tener, digamos, una parte de todo, pues, o sea, armar cooperativas con esto, como hay ya hay en algunos lugares, todavía en otros no.
Y bueno, varios de estos territorios ya están como zonas priorizadas para futuros proyectos de extracción de litio, ¿no? Pero bueno, hay que también recordar y avisar para los que no saben, que como una advertencia, que estos salares no son simplemente depósitos de minerales, ¿no? Son humedales complejos que tienen una biodiversidad única, entre ellos estas bacterias extremófilas que evidentemente encontraron un nicho ecológico en la evolución que no estaba ocupado, entonces se evolucionaron así esa especialización, digamos, ¿no? Y además, bueno, estos territorios tienen profundas dimensiones culturales de las comunidades indígenas del altiplano, ¿no? Entonces, hay todavía muchas cosas por hacer para darles lugar, ¿no? A las comunidades. ¿Y cómo van a ser estos microorganismos que sobreviven a la radiación extrema, a las altas salinidades, es decir, al ambiente de ese lugar, para transformarse en aliados de la transición energética, como vos postulás? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, aparentemente, por lo que yo estuve leyendo, pueden perfectamente trasladar, digamos, las mismas condiciones de la naturaleza a un laboratorio, que por supuesto es un laboratorio que merece un gran presupuesto, necesita un gran presupuesto, porque vos tenés que darles las mismas condiciones que tienen en la naturaleza para que se puedan reproducir. O sea, no solamente la salinidad extrema, sino también darle esa radiación solar tremenda que hay allá en el norte, y bueno, digamos, son ecosistemas muy vulnerables, y vos tenés que poder reproducir esa vulnerabilidad en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, también dicen que ninguna tecnología va a resolver por sí sola las tensiones de la transición energética y la demanda global de estos minerales críticos, ¿no? Y los límites ambientales en los territorios, que cada vez están más disputados. O sea, digamos, eso tiene que tener un abordaje socioambiental, o sea, no solamente todo lo ambiental, sino tener en cuenta las sociedades, las comunidades que viven ahí, y repito, darles la posibilidad de que ellos tengan interés en que esto se haga, y darles como se hace en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que arman cooperativas, porque el conocimiento de los territorios lo tienen los pueblos originarios, y eso es muy valioso para los científicos, porque bueno, yo me acuerdo siempre de esa nota que vos habías hecho cuando estabas en Canal 13, que después la pasaste por TN Ecología, me acuerdo, que la pasaron en 2 veces, ¿no? Ese informe especial que hiciste en el norte, en el Salar, me parece que de Olaroz era, ¿no? No me acuerdo. Olaroz, sí, así es. Sí, mirá la memoria que tengo, porque esto hace como 30 años, no sé cuánto hace. Sí, hace mucho. Y bueno, siempre me acuerdo de que estuviste en esa zona, y bueno, el conflicto que había con los pueblos originarios. Claro, ¿no? porque también acá hay una ecuación que sería bueno revisar, ¿no? Porque el uso de estos minerales habitualmente tienen relación directa con la demanda, y quizá los países productores, el triángulo de litio, Bolivia, Chile y Argentina, debieran planificar primero cuál es la posible extracción saludable, es decir, aquella que garantice que el recurso sea esencialmente cuidado, es decir, que el recurso sea sostenible en el tiempo. Y me parece que es al revés, funciona a demanda. Entonces, si hoy China necesita, no sé cómo se mide la cantidad, una cantidad determinada, bueno, explotemos todo lo que necesita China, que es la lógica de la economía y la finanza tradicional. Pero me parece que hay que cambiar o animarse a cambiar esa ecuación y decir, bueno, se puede producir en estas condiciones y determinada cantidad de, en este caso, el material para la fabricación de baterías. ¿Qué decís? Claro, bueno, por eso justamente es tan importante el desarrollo de esta biominería que yo te decía, o bioingeniería, digamos, enfocada a la minería. O sea, estas investigaciones tienen que ocurrir en paralelo con el avance de estos proyectos extractivos. ¿Pero eso de por sí va a cambiar la ecuación, o eso tiene que ver con una decisión política de estos países, de la región, Hay que de lo ver, que llamamos la yo creo que periferia?
Y habrá que ver, yo creo que habrá un poco de las dos cosas, porque como son ecosistemas tan frágiles, hay parte de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas y que tiene, digamos, que inciden en el litio, en la producción misma del litio, que si vos alterás eso, también corres el riesgo de que el litio no tenga, o sea, de no tener tanto litio como el que ven ahora, no sé si me explico. O sea, la aparición del litio no es por casualidad, eso está en el contexto de un ecosistema con muchos microorganismos, sobre todo, porque bueno, a esas alturas son muy pocos los vegetales y animales que pueden vivir, pero tenés sí una microfauna y una microflora, te diría hasta de escala casi nanométrica, que si vos no la, digamos, no la ves hoy con la posibilidad de los microscopios electrónicos de barrido que hay, también podés perder la posibilidad de que el litio aflore. ¿Me explico? Sí. Eso te lo pueden decir incluso las personas que viven ahí en esos territorios. O sea, toda esta importancia cultural y social y ambiental todavía siguen siendo parcialmente desconocidos, ¿no? Digamos, todas estas cosas que te estoy contando. Claro. Entonces, para poder desarrollar esa biominería necesitas de todo, un poco de todo, es algo muy transdisciplinario. Pero fíjate que vos citaste a las personas que viven ahí, a los pueblos originarios. La verdadera sabiduría de esos pueblos era justamente eso, sacar lo suficiente como para vivir, pero con una condición indispensable, no destruir los ecosistemas. Si sacaban plantas para una medicina o para comer, no destruían el bosque entero. Sabían dónde había que sacar, cuánto había que sacar, y me parece que hay que atender en eso a los pueblos originarios, pero atenderlos de verdad, porque darle una participación y un porcentaje de las ganancias de algo que se organiza de un modo supranacional inclusive, me parece que otra vez nos estamos equivocando y estamos utilizando a esas comunidades con el pretexto de que les damos el buen vivir según el criterio occidental. Sí, lo que pasa es que pensá que ellos necesitan dinero, y te lo dicen todo el tiempo porque ahí hay muy poco que puedan lograr en ese lugar. No es lo mismo que los pueblos originarios, por ejemplo, del Chaco, que viven o sea, tienen en el bosque, como siempre digo, ¿no? El almacén porque de ahí sacan sus alimentos, la farmacia porque de ahí sacan sus medicinas, como vos bien decís, o no sé, la ferretería porque hacen las herramientas con la madera dura que encuentran en el bosque. O sea, esta gente de los salares ahí no tienen casi nada, entonces tienen que comprarlo o hacerlo traer de la ciudad o de otros lugares, y para eso precisan dinero. Pero coincidís Entonces, que es en otra escala, Irene, no sí, por necesitan 100 supuesto. millones de dólares. No, por supuesto, desde ya. Pero, o sea, ellos, Pero digo, digamos, no es en desmedro de ellos, sino en el que le da 100 millones de dólares, te pongo cualquier cifra exagerada, a las comunidades y se lleva 100.000 millones. Quiero decir, las ecuaciones empiezan a ir de madre porque me parece que las explotaciones son desmedidas y ese es el gran drama. No minería no o minería sí. El gran drama es la escala con la que se destruye el ambiente. Mira, ¿no? ninguna empresa le va a dar 100.000 millones, empecemos por ahí. O sea, ellos tampoco pretenden mucho. Ellos pretenden tener lo necesario y suficiente para poder conseguir lo que no hay en un ecosistema muy árido, lo que no consiguen en ese lugar. Pero si pudieron vivir a lo largo de las generaciones tranquilamente, como vos bien decís, con un desarrollo totalmente sustentable de su ambiente, porque dejan una parte, incluso para que vuelva a aflorar el agua. Viste que cuando sacan la salina, la salina vuelve a recuperar el agua, pero vos no lo podés hacer todo al mismo tiempo. Tenés que hacerlo en una parte y dejar que otra parte, digamos, aflore el agua que ellos necesitan en una zona donde el agua es escasa. Entonces, es un humedal muy particular, donde el agua va apareciendo en la medida que vos vas sacando la sal, va subiendo, ¿no? por presión natural. Entonces, bueno, la verdad que es algo que recién comienza. Insisto, esto de la biominería es algo bastante nuevo porque vos necesitas estas bacterias para que, incluso, digamos, abonando lo que vos decías, para que a través del reciclaje se puedan recuperar montones de estos materiales que no solo el litio, como te decía, el níquel, el cobalto y algunos metales pesados que tienen hoy en día los equipos electrónicos,
que las bacterias directamente te hacen el trabajo en el laboratorio que vos, no sé, no podrías hacer de otra manera, ¿entendés? Entonces, esa es ahí está la inteligencia y la necesidad de aportar presupuesto a este proyecto. Me pareció una cosa bastante extraordinaria. Muchas gracias, Irene, entonces, por el aporte. ¿Hay algún lugar donde se pueda recabar más información? Hay una entrevista interesante que le hizo Raquel González de Climate Tracker, es una organización no gubernamental. Ahí te paso, como hago todos los sábados últimamente, te paso el link de la entrevista, si alguien lo quiere, te lo pide o se lo pide a la producción. Ahora se los paso. Un gran abrazo y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, buena semana para todos. Y si quieren saber más sobre la profe, síganla en su Instagram, @WiseIrene, W y una sola S, WiseIrene, y van a saber mucho más sobre nuestra querida columnista. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.